¿Queréis? Empezamos. Buenas tardes a todos. Empezamos con un nuevo episodio de Nefrobrianal, que esta vez le toca al Hospital Doctor Peset. Elena y Laura nos van a contar un caso que nos han querido mantener entregados durante el correo, aunque a ver el título. Así que nada, chicas. Bueno, pues muchas gracias, Iris. Bueno, nosotras somos Elena y Laura, somos residentes de tercer año del Hospital Doctor Peset y el Nefrobrianal de hoy se ha titulado Casi se escapó sin complicaciones, para que vayáis pensando. Bien, os vamos a presentar un caso clínico de un paciente de 71 años, varón, de raza caucásica, de base de una enfermedad renal crónica no ciliada. Recibe su primer trasplante renal en 2020, llevando tratamiento posteriormente con triple terapia convencional, con envasos Mifortic y prednisona. A los 4 años de este trasplante, viene a consulta con unas lesiones cutáneas con las que ya lleva varios meses de evolución. En ese momento, su creatinina era de 2,2 y el cociente de proteínas creatinina en la orina de 24 horas era de 0,39 gramos gramo. Estas eran las imágenes de la pierna del paciente. Las lesiones eran bilaterales y no eran pruriginosas ni dolorosas. Y como hemos dicho, pues ya llevaban varios meses de evolución. Entonces, ante estas lesiones nos planteamos varios diagnósticos diferenciales cutáneos. Estaremos ante un angiosarcoma, un sarcoma de Kaposi. Esta en las piernas podría ser una vasculitis, telangiectasias, un hemangioma o incluso, ¿por qué no? Ya que nuestros pacientes llevan corticoides, serán lesiones cutáneas asociadas a corticoides. Bien, pues primer mensaje que queremos dejar claro es que ante cualquier lesión cutánea en un paciente trasplantado renal y por tanto inmunosuprimido, deberíamos mandar a dermatología y realizar una biopsia cutánea preferente, que es lo que hicimos con nuestro paciente. El estudio histológico en este caso va a ser imprescindible para el diagnóstico definitivo. En la imagen panorámica que tenemos a la izquierda observamos una epidermis sin alteraciones y una proliferación celular muy vascularizada en forma nodular afectando a toda la dermis, como podemos ver por aquí. A mayor aumento, en la imagen de la derecha, lo que podemos observar es que la proliferación está constituida por células pusiformes, con núcleos elongados. Esto ya nos orienta, pero todavía no es patognomónico de lo que tenemos, porque sería común a cualquier tipo de angiosarcoma estas lesiones. Pero la imagen inmunohistoquímica resultó ser positiva para CD31, aunque en estas imágenes todavía no lo mostramos. Pero CD31 es un marcador vascular y lo que sí que vemos es que también fue positivo para virus herpes humano tipo 8. Poniendo de manifiesto en concreto la tinción, el antígeno LANA para este virus. Todo esto en conjunto con un paciente inmunosuprimido y con las lesiones que nos mostraban en las piernas, muy sugerentes, nos da el diagnóstico de sarcoma de Kaposi, como ya habéis podido intuir. ¿Pero qué es el sarcoma de Kaposi? Bien, se trata de una neoplasia angioproliferativa inducida por el herpes virus humano tipo 8. Fue nombrado por primera vez en 1872 por este dermatólogo húngaro, Moritz Kaposi, que tenemos en esta imagen a la izquierda, y él lo que definió por primera vez fue la variante clásica que se solía dar en hombres ya entrados en los 60 años, de predominio clínico cutáneo, no visceral y con un curso más bien indolente. Alrededor de los años 1950 se ve otra variante de sarcoma de Kaposi, en este caso en niños de África que estaban desnutridos y que por eso podía verse que tenían el sistema inmune algo más deteriorado. Este sarcoma de Kaposi endémico era una afectación la que se tenía más visceral, con adenopatías, y el curso era más agresivo. En el año, más o menos en los años 1970, con el auge del trasplante renal, empezamos a ver sarcoma de Kaposi denominado iatrogénico en pacientes trasplantados que eran predominantemente hombres alrededor de 50 años y que llevaban tratamiento con ciclosporina A o inhibidores de la calcinurina, que ahora comentaremos por qué. Estos cuadros eran de clínica más cutánea, pero también era predominio cutáneo, pero también había clínica visceral ocasional. Y el curso era variable. En 1981, asociado al VIH, sobre todo en estados de síndrome de inmunodeficiencia adquirido, se empiezan a ver los sarcomas de Kaposi en esta población epidémicos que han mejorado mucho y ha disminuido mucho su incidencia gracias a la terapia antirretroviral. Pero todo esto no es hasta 1994 en que el equipo de Chang descubre la asociación del sarcoma de Kaposi con el virus herpes humano tipo 8. Y esto va a tener gran importancia en su epidemiología, porque la incidencia va a ser variable en función de la zona. No obstante, esta incidencia se va a corresponder y a solapar muy bien
con la seroprevalencia del virus herpes humano tipo 8 en el mundo, pudiéndose, como vemos, solaparse los esquemas de incidencia de sarcoma de Kaposi y de seroprevalencia del virus herpes humano tipo 8. En cuanto a España, la incidencia en 2022 fue de 0,38 por cada 100.000 habitantes, es decir, alrededor de 4 personas cada millón de habitantes. En números absolutos suponían más de 270.000 personas. Pero vemos que en otras zonas, como por ejemplo el sur de África, la incidencia puede ser de hasta 150 personas por cada millón de habitantes. ¿Pero esto qué supone para nuestros pacientes trasplantados renales? Bien, esta imagen lo que nos muestra son los índices estandarizados de incidencia, que lo que nos va a decir es el riesgo absoluto que tiene la población trasplantada renal con respecto, comparándolo con una cohorte de población general. Sarcoma de Kaposi es la neoplasia, y vemos que esta imagen está reducida a un octavo de su tamaño, sería mucho más grande. Es la neoplasia que más riesgo va a tener en trasplantados renales con respecto a la población general. En números absolutos no es tanto, pero sí que el riesgo va a ser mucho mayor. ¿Y esto qué significa? Que la población trasplantada renal va a tener hasta 200 veces más riesgo de tener sarcoma de Kaposi que la población no trasplantada. En concreto, esto va a suponer hasta el 1,5% de los trasplantados renales, que en función de la zona supondrá 1,7% en África y Oriente Medio, donde la seroprevalencia de virus herpes 8 es mayor, y alrededor de un 0,7% de los trasplantados en Occidente. La mayoría de los sarcomas de Kaposi se ven a los 13 meses post-trasplante, con una ratio favorable para hombres, con casi 3 casos por hombres por cada caso en mujeres. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el sarcoma de Kaposi? Por un lado, la inmunosupresión, sobre todo con regímenes de inhibidores de la calcinurina, y la incompatibilidad HLA, que no solo nos va a dar mayor mismatch, mayor carga de inmunosupresión, sino que aparte el HLA está implicado en la etiopatogenia del virus, no se sabe muy bien por qué, pero sí que se han asociado algunos locus HLA con mayor riesgo de progresión del sarcoma de Kaposi, tanto por las células de defensa que se generan en contra de la posible neoplasia, como por la interacción del virus con las células endoteliales. Otro factor de riesgo es la infección por el virus herpes humano tipo 8, siendo los datos del receptor positivo previo al trasplante un factor de riesgo, y sobre todo pues, si vivir en una zona donde sea más endémica, como Mediterráneo, zonas africanas y Oriente Medio. En cuanto a la etiopatogenia de este virus, pues el virus va a invadir los diferentes tejidos con unos receptores de la superficie viral que se van a unir a integrinas de las células. Dependiendo de la célula que invada, este virus puede dar diferentes tipos de enfermedad, como la enfermedad de Castleman o síndromes linfoproliferativos. Con respecto al Kaposi, se ve que va a invadir células endoteliales, llegando su ADN, el ADN viral, a hacerse circular y unirse a través del antígeno LANA, que es el que detectaba las tinciones inmunohistoquímicas, al cromosoma del huésped. Así puede entrar en latencia, pero cuando entra en la fase lítica de replicación, lo que va a hacer es crear una serie de señales paracrinas que estimulen el crecimiento celular y la angiogénesis a través del factor vascular endotelial growing factor, que lo que va a hacer es hacer una desdiferenciación de estas células endoteliales a células más fusiformes, que son las que veíamos en la biopsia con forma fusiforme típicas de los angiosarcomas. ¿Y qué cuadro clínico nos va a dar esto? Bien, en cuanto al cuadro clínico cutáneo, nos dará máculas rojo-violáceas, no dolorosas, no pruriginosas, como las que tenía nuestro paciente, que cuando progresa se forman pápulas. Hay una regla mnemotécnica que dice que las lesiones start flat, como máculas, and then get fat, como pápulas. Pero no solo en la piel, sino también pues, en mucosas o de manera visceral. El sarcoma de Kaposi puede afectar el sistema intestinal, pulmonar, dando clínica muy inespecífica como diarreas, dolor abdominal, tos, hemoptisis, disnea, aunque la afectación más predominante sea la cutánea. Y bien, hemos hablado antes de los inhibidores de la calcinurina, y es que más allá de la inmunosupresión que vayan a producir, los inhibidores de la calcinurina se han visto que también de manera independiente estimulan y aumentan el factor de crecimiento tumoral y el vascular endotelial growing factor, que era este que iba a promover la angiogénesis y por tanto promover el desarrollo de este angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi. Es por ello que los pacientes que llevan tratamiento con inhibidores de la calcinurina también tienen un riesgo aumentado de desarrollar esta neoplasia. Ahora os dejo con mi compañera Laura. Bueno, continuando con lo que ha dicho mi compañera de que el riesgo al final, el llevar inhibidores de calcineurina te aumenta el riesgo de sarcoma de Kaposi, aquí os muestro un metaanálisis del más reciente que hemos encontrado, 2024, donde se analizan hasta 14 estudios y donde se ve que realmente el retirar la inmunosupresión, ya sea ciclosporina o ceftriaxona, resultaba hasta un 47,8% de regresión de sarcoma de Kaposi en los pacientes. Pero claro, estamos hablando de pacientes trasplantados renales, no podemos quitarle la inmunosupresión porque esto al final
va a conllevar un aumento, ¿no?, en el riesgo de rechazo. Por lo tanto, otra estrategia que se vio más adelante y que os voy a mostrar aquí el porqué, fue en vez de quitar la inmunosupresión, sino hacer una conversión a otros fármacos, a otra familia de fármacos que son los inhibidores de mTOR. Entonces, aquí os muestro este estudio que a mí me ha gustado mucho porque es muy ilustrativo, donde incluye 15 pacientes trasplantados renales, todos ellos con una biopsia cutánea de sarcoma de Kaposi, que iban con triple terapia, con el inhibidor de la calcineurina, la prednisona y el antimetabolito. En todos ellos se quitó la ciclosporina y el micofenolato y se hizo una conversión a mTOR con sirolimus, en este caso, y prednisona. ¿Qué vieron? Lo que vieron es que en todos ellos, a los 6 meses, que les hacían una biopsia donde tenían la lesión por Kaposi, en todos la biopsia resultaba negativa. Y aquí os muestro la tabla de la derecha con las características de los pacientes incluidos para remarcar, sobre todo, por lo que hablábamos de rechazo, de que es arriesgado quitar la inmunosupresión. Vemos que al hacer esta conversión, en ningún momento objetivaron ningún rechazo del trasplante. En este estudio también muestran el por qué los inhibidores de mTOR resultan efectivos en estos pacientes, y es que se compararon biopsias de piel normal con biopsias de sarcoma de Kaposi y vieron que la zona del Kaposi tenía una sobreexpresión del VEGF, una expresión de su receptor, y veíamos también una serie de expresión de proteínas y enzimas que encargadas de la vía de señalización celular donde actúa el herpes 8. Y como ha explicado mi compañera, entonces no sabemos que ya el herpes 8 es un virus que va a modular todas estas vías de señalización intracelular a través de las vías del fosfolícido 3 quinasa, de la AKT y de la vía mTOR, inhibiendo la apoptosis, la autofagia celular y favoreciendo la supervivencia celular y perpetuando, por lo tanto, la supervivencia de estas células y favoreciendo así el crecimiento del tumor. Entonces, ¿por qué inhibidores de mTOR? Pues ya conocemos el mecanismo fisiopatológico, cómo actúa el virus, sabemos cómo actúan los mTOR, y los mTOR actúan inhibiendo toda esta vía mTOR que favorece el crecimiento de las células, y además también los inhibidores de mTOR tienen un efecto independiente de su inmunosupresión, que es inhibiendo también este VEGF que el herpes virus 8 veía aumentado, inhibiendo por lo tanto así la angiogénesis, teniendo al final estos efectos favorecedores antitumorales, ¿no?, de inhibir ciclos celulares, inhibir angiogénesis y favorecer la apoptosis y autofagia de las células tumorales. Remarcar, no hay un tratamiento antirretroviral curativo, el virus del herpes 8 va a quedar latente en las células infectadas, pero lo que tenemos hoy en día es, pues, lo que he comentado, suspender el antimetabolito, ya sea micofenolato o azatioprina, convertir de inhibidores de calcineurina a inhibidores mTOR y mantener los corticoides. Otros tratamientos que también se han visto que serían útiles, por ejemplo, si tenemos una lesión en el miembro inferior que no está terminando de mejorar, pues se podría hacer criocirugía o radioterapia local, y luego ya, en caso de afectación sistémica que no esté respondiendo al tratamiento, porque igualmente, aunque tengamos afectación visceral, el tratamiento de primera línea siempre va a ser, en casos de Kaposi iatrogénico, la conversión de la inmunosupresión, pero si no mejora podemos hablar con nuestros compañeros oncólogos y utilizar también aquí otras terapias sistémicas como la quimio, la inmunoterapia o los anti-VEGF. ¿Qué hicimos en nuestro paciente? Pues le quitamos el inhibidor de la calcineurina, el micofenolato, y le convertimos a everolimus con objetivos de, manteniendo la prednisona, un objetivo de niveles plasmáticos de 6-8. Ya tenemos a nuestro paciente trasplantado con el diagnóstico de sarcoma de Kaposi cutáneo y con el tratamiento indicado en estos casos, ¿no?, con inhibidor de mTOR. ¿Qué ocurre? Que al mes del cambio del tratamiento el paciente acude a urgencias con una clínica de un síndrome gastrointestinal, así con fiebre, asociado también clínica constitucional. Ante un paciente obviamente trasplantado renal con esta clínica, con fiebre, con gastroenteritis y con muy deteriorado del estado general, lo ingresamos a nuestro cargo, y lo que nos sorprendió es que en todo momento la microbiología de este paciente resultaba negativa, no encontrábamos ningún aislamiento microbiológico que nos explicase esta gastroenteritis. Entonces aquí se nos disparó una alerta de que podría tener mi paciente, que no tendrá una afectación sistémica del Kaposi. Pues es lo que pensamos, y entonces en estos casos está indicado realizar una endoscopia digestiva. Decir que no está indicado de rutina en todos los pacientes con sarcoma de Kaposi cutáneo hacer endoscopias, sino solamente si realmente tenemos clínica visceral y una sospecha alta de que pueda tener afectación sistémica. Se le pidió la endoscopia digestiva, estas también son imágenes propias del paciente, donde vimos hasta 8 sobreelevaciones de un color rojizo en la mucosa gástrica, que obviamente, como toca, se biopsiaron, y en la biopsia, a menor aumento de la imagen de la izquierda, vimos una proliferación de unas células fusiformes, como veíamos en la piel, en la lámina propia de la mucosa gástrica, y a mayor aumento en la derecha vemos como estas células fusiformes forman, es que no se lo puedo enseñar, como unos canales vasculares, que es propio de este tumor angiogénico, ¿no?, vascular. ¿Qué se hizo? La inmunohistoquímica para CD31 positivo, que esto indica que es un tumor vascular, y luego también dio positivo para el antígeno lana del herpes 8. Por lo tanto, tenemos otra vez un sarcoma de Kaposi a nivel gástrico.
Ya tenemos a nuestro paciente que ahora está con sarcoma de Kaposi cutáneo, visceral y con la terapia indicada con el emetor. Pero decidimos en este caso también mantenerlo con la misma terapia, aunque tenga afectación visceral, porque como ya repito, es el tratamiento de primera línea, antes de ir a tratamiento más sistémico. ¿Qué ocurre? Que el paciente, al mes y medio del cambio del tratamiento, y más o menos estábamos ya a los 10 días del ingreso por la gastroenteritis, empieza ahora con una clínica a nivel respiratoria, pero otra vez con fiebre, ahora más con disnea, tos, fatiga. Se le pide una placa de tórax, donde aquí no se ve muy bien, pero vemos en la izquierda la placa de tórax al ingreso que está totalmente limpia, y a los 10 días empiezan a ver ahí como unas consolidaciones y un poco de derrame bilateral, que los radiólogos los que más les cuadraba es que tuviese un proceso infeccioso detrás. Como es lo más frecuente al final y lo que también parecía, pues empezamos antibióticos empíricos, pero nuestra sorpresa era que el paciente otra vez cultivos microbiológicos negativos, le realizó incluso una fibrobroncoscopia que también resultó ser negativa para ver si encontramos algún bichito más y nada. Pero él seguía empeorando a nivel respiratorio, por lo cual ya nos decantamos por pedirle un TAC de tórax de alta resolución. Y en el TAC lo que vemos aquí es un patrón en vidrio deslustrado, como aquí vemos estas zonas, también vemos unos pequeños nódulos periféricos y un patrón así también con reticular, ¿no? Con estas líneas remarcadas, que es lo que nos describen los radiólogos. Los radiólogos aquí tampoco nos ayudan mucho porque nos dicen, bueno, tenemos este patrón, pero puede ser un sarcoma de Kaposi, podría ser una infección que no estamos detectando, o puede ser, aquí no se abre la puerta de toxicidad por fármacos. Entonces, aquí nos planteamos qué podría tener el pulmón mi paciente, ¿no? Un Kaposi, claro, en contra del Kaposi es que el paciente estaba mejorando mucho a nivel de las lesiones cutáneas, a nivel digestivo, ya no tenía tampoco la clínica gastrointestinal, estaba ya con el tratamiento adecuado, que era el emetor con la prednisona, y además la fibroscopia que le hicimos, también se tomó biopsia para células tumorales, bueno, biopsia y aparte también células tumorales, citología, y resultó negativa. Por lo tanto, no nos cuadra mucho que fuese el Kaposi. Luego, a nivel infeccioso, estaba ya con un montón de antibióticos, con mero, con banco, con antifúngicos, y tampoco nos cuadraba. Y además la microbiología también resultó ser negativa. La única opción que nos quedaba era pensar en algo farmacológico. ¿Qué pensamos? Pues los inhibidores de mTOR, porque los inhibidores de mTOR sabemos que uno de los efectos adversos infrecuente, pero que tampoco que puede pasar, es la neumonitis por mTOR, que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo, pero se sabe, ¿no?, que esta reacción inflamatoria que los fármacos producen a nivel pulmonar y que aunque infrecuente, pues podría ser en este caso la situación. Entonces, ¿qué hicimos en este caso sospechando esto? Pues le reducimos la dosis de Verolimus con unos objetivos de niveles ahora de toxicidad por EBE que estaban en 3-4 nanogramos mililitro. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo porque al hacer este cambio ya a la semana del ajuste de inmunosupresión, la verdad que vimos una espectacular mejoría tanto clínica como radiológica en el paciente a nivel respiratorio y se fue de alta. Entonces, ¿los fármacos mTOR nos cuadran? Pues sí que nos podrían cuadrar porque en el TAC justamente dan este patrón en vídeo ilustrado, además mejoró tras reducir los mTOR y decir aquí que al final es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar las otras causas como nosotros hicimos para al final tener esta hipótesis de que podría ser los fármacos mTOR. Pero aquí os planteo de que, bueno, que es algo que es de exclusión y que siempre te queda un poco la duda de si es, no ha sido. En nuestro caso es lo que sospechamos. Entonces, ¿cómo está actualmente el paciente? Pues el paciente actualmente sigue con el everolimus, pero en este caso ya como estaba mucho mejor a nivel del Kaposi, porque sigue controles con dermatología, con oncología y a las lesiones cutáneas. Aquí os muestro una foto suya de hace unos meses. Vemos que ya están con más una forma como de placas marronáceas aplanadas, ya no son estos nódulos violáceos típicos del Kaposi. La endoscopia digestiva alta también, las lesiones a nivel del estómago quedaba solamente como un nódulo y ya también habían remitido, y el TAC torácico tampoco tenía ya ningún tipo de lesión residual. Entonces ya desde consulta, pues para evitar el rechazo del injerto, se subieron los niveles ahora en torno a los niveles del everolimus con objetivos de 5 o 6. La función renal del paciente, pues sí que recordamos que al ingreso estaban 2,2 de creatinina y con proteinuria de menos de medio gramo, ya tenemos una creatinina de 3,7 y proteinuria que ha aumentado a 1,5 gramos. Entonces, las conclusiones que queríamos comentar era que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia angioproliferativa que está estrechamente relacionada con el virus herpes 8, que en trasplantados renales es la neoplasia que no la que más frecuentemente vamos a ver, pero sí que la que tiene mayor riesgo respecto a la población general, que la inmunosupresión es el factor de riesgo más importante, sobre todo, como os he comentado, como ya sabéis, por sus mecanismos, los inhibidores de la calcineurina. La biopsia es imprescindible para su diagnóstico. Predomina la afectación cutánea, sobre todo a nivel de miembros inferiores, y más raramente la afectación visceral, aunque puede darse sobre todo a nivel pulmonar y digestivo, y que el tratamiento consiste, como hicimos en nuestro paciente, en convertir a inhibidores de mTOR. Finalmente, nada, agradecer al Servicio de Anatomía Patológica por cedernos las imágenes, sobre todo a nuestra QR de Anatomía Patológica y a la doctora Pérez, que también nos ayudó mucho a describir las imágenes, al paciente por cedernos y permitir usar
sus fotos propias y a nuestro servicio de nefrología por ayudarnos siempre a sacar lo mejor de nuestros trabajos. Muchas gracias, la bibliografía que hemos utilizado y ya está. Si tenéis alguna duda, algún comentario o debate, pues lo abrimos. Qué chulo, de verdad. Me ha gustado muchísimo el caso y he aprendido, la verdad. Pues nada, si queréis ir preguntando, la idea, como siempre, es que hubiese alguna pregunta de cada hospital. Si no, yo tengo algunas, ¿no? Pero Sí. las Podemos vayáis comentar también, si arrancando. queréis, si os interesa la evolución del paciente, de la proteinuria, Sí, la función renal, que esto no lo hemos añadido porque al final había que cortar en algún momento el claro. caso, pero claro, el caso continúa. Sí, sí, Tiene ahí más. Sí, a ver, esa es una de las preguntas que yo iba a hacer, ¿no? Que si ya ha aumentado la creatinina, estaba aumentando la proteinuria, que si la habéis biopsiado y qué haríais en el caso de que hubiese un rechazo. Sí, claro. Bueno, pues en principio, ante una posible sospecha con pues, toda esta disminución de la inmunosupresión y demás, una de las primeras opciones que se nos planteó como diagnóstico diferencial sería que el paciente estuviera haciendo un rechazo. El paciente se biopsió recientemente y en las imágenes no hay imágenes de rechazo, ni se ve nada en la Sospechan de que biopsia. se mandó, es que el paciente es testigo de Jehová. Entonces la biopsia se mandó al Hospital de Mar de Barcelona y ahí sí que dicen que les cuadra todo con una focal segmentaria evolucionada, pero el paciente es una anofiliada de base. Claro. Entonces, claro, focal segmentaria tampoco nos da mucha información. Rechazo no había y sí que BK tampoco, estudiaban BK, todo era negativo. Y estamos pendientes del estudio genético, pues si nos dice algo más, pero ahí estamos. Claro. Mm, Vale. ¿Y si lo hubiese, le trataríais completamente por el Tuviese miedo de un inmunodeprimir más si tuviese un rechazo? Si hubiese Pues tenido. no, pues yo creo que aquí al final lo importante es el paciente, o sea, el tumor. Sí. Yo creo que lo importante es tener un paciente y no tener un injerto. Y en este caso no, o sea, lo que prima y al final lo que hay que priorizar es la neoplasia en el paciente trasplantado. Y primero va yo creo que el riesgo de asumir de dar un rechazo, un tratamiento antirrechazo tan brutal en un paciente así con una neoplasia, pues yo creo que no, que a tope no iríamos contra el rechazo. Es verdad que está en remisión, pero el riesgo es muy elevado, yo creo que no. Y más cosas. ¿Y la focal y segmentaria secundaria? ¿O no puede ser? ¿O no podría ser? Secundaria sarcoma de Kaposi, yo no Al- he visto nada en la No, y yo es que de hecho hemos bibliografía. buscado la bibliografía, el tema del caposis a nivel renal da algo y la verdad es que no hemos encontrado nada. No sé si No. alguien ha encontrado o sabe algo. Yo Sí, caposis de afectación a nivel renal y no hemos encontrado hay nada. algún caso descrito que sí que en las biopsias puede haber Mm, pues, lesiones típicas con células fusiformes, pero pero que muy diagnostican. no, en Mm, principio que de algo más allá a nivel renal no hay no focales hemos sementarias visto secundarias. bibliografía. Y además, Laura, el Dime. recalcar que el paciente, soy Julia, buenas tardes, que el paciente no era, no era una proteinuria de antes del trasplante, no tenía una proteinuria importante, o Claro, sea que no Vale. parecía cuadrar, sí, ¿no? sí, Una focal segmentaria de base parecía bastante raro. sí. Mm. Mm. Yo tengo una pregunta igual tirando más, no sé si se me oye. Sí, Sí. sí. Vale. Tirando más a la parte de la relación con la neumonitis por inhibidores de mTOR, ¿ustedes encontraron relación entre los niveles plasmáticos del IMTOR o esta asociación de la aparición No, entre la no, neumonitis no y vimos, el fármaco? no vimos O sea, ninguna no tiene que ver relación. con la dosis, ¿no? Porque No, luego al de hecho, reducir yo la dosis sí que desaparecían. Ya, sí que se ha visto que al retirarle los niveles de Pector o reducir la dosis desaparece la neumonitis, pero sí que en la bibliografía que he estudiado, no sé si aquí Julia o alguna de trasplante me va a contradecir o me puede ayudar, pero yo lo que he encontrado es que no hay estudios claros donde se vea que la dosis de los fármacos, o sea, de la dosis de mTOR esté relacionada con la neumonitis. Que hay estudios donde a mayor mTOR a mayores dosis de mTOR se produce neumonitis, luego a menor dosis también se produce neumonitis, me refiero, no hay evidencia clara de que sea un efecto dosis dependiente. Hay como mucha ambivalencia en los estudios. Vale, entonces ustedes redujeron la dosis, digamos, por Porque es lo probar, que, dando por hecho que la toxicidad venía dada por el sí, porque es fármaco. lo que más nos Claro. cuadraba. También Y lo que es aumentamos un poquito los corticoides. así a Que eso 20 no lo he también dicho, puede es verdad. ayudar. El tratamiento sí, es reducirlo de mTOR y aumentar los Y corticoides. porque también, Laura, y estoy de Sí, acuerdo con lo que has dicho, que es más bien idiosincrático, sí, que estábamos como en un callejón sin salida, ¿no? O sea, ¿qué haces? No le claro. puedes quitar el EVE, entonces de las pocas cosas que puedes hacer es bajar Claro. la dosis. Ujú.
Claro, claro, porque no se plantearía otro cambio de tratamiento dado No. ya. Claro. No, porque además reduce, digamos, quitar el inmunosupresor principal, que podría haber sido otro planteamiento. Tampoco tienes claro el señor si vuelve a diálisis y pierde el injerto, qué beneficio le estás dando, ¿no? Probablemente estaría peor. Gracias. A la supervivencia me refiero. Mm. Luego yo tengo otra pregunta desde la ignorancia absoluta. Claro. Eh, los oncólogos solo se plantean tratamiento sistémico cuando hay afectación metastásica. En el caso de que la afectación visceral, por ejemplo, fuese muy grave e incontrolable, ¿se lo plantearían? La afectación, o sea, ¿quieres contestar tú? No, pues, O sea, el tratamiento sistémico en un Kaposi realmente no depende tanto de la afectación y del nivel de afectación, me refiero, que tengas clínica digestiva o visceral no es lo que te va a determinar que tú estés tratamiento sistémico, sino cómo evoluciona y progresa el paciente. Si tú has dado tratamiento iatrogénico, o sea, tratamiento contra conversión de Metor, y a pesar de todo eso, el paciente sigue empeorando, es cuando te planteas dar el tratamiento sistémico. Pero no de entrada porque tenga, o sea, no es, tengo afectación sistémica de tratamientos sistémicos, sino cuando el paciente empeora a pesar de la conversión de Metor y ya no te queda nada más de opción, porque aquí te planteas ya el tratamiento sistémico como si fuese un Kaposi. Claro, No luego asociado. también depende mucho de la clasificación, esa que hemos comentado al principio, porque en pacientes trasplantados sí que pues, el tratamiento inicial, como ha dicho Laura, sería ese cambio de inmunosupresión, igual que en un paciente con VIH en estadio de síndrome de inmunodeficiencia adquirido sería la terapia antirretroviral. Entonces ahí tampoco se plantearían antes de iniciar la terapia antirretroviral ningún tipo de tratamiento oncológico sistémico. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, es que sí se ve que al convertir al mTOR, o sea, el paciente mejora bastante, mejora. O sea, Claro. es verdad que luego empeora a nivel pulmonar y te liaba que si pues, sería un Kaposi pulmonar, si no, entonces ahí ya se empezaba a plantear mil cosas de dar sistémico, Y- pero estaba Y mejorando. Laura, yo ahí quiero recalcar que tiene que haber una comunicación muy estrecha con el oncólogo y que en nuestro caso el oncólogo se lo ha tomado mucho interés con este paciente, lo ha visto muchas veces, también le ha hecho 2 o 3 TACs, o sea que siempre tenía ahí la duda de si iniciar tratamiento quimioterápico, que yo me acuerdo que hablábamos, pero que decía, no, es que el TAC ha mejorado, vamos a esperar, o sea que estaba ahí viendo qué hacer y finalmente como el hombre iba mejor, no se empezó. Sí. Iris, si nadie se anima, yo también tenía una pregunta, si puedo. Sí. Y era, has puesto claramente en relación el sarcoma de Kaposi con el tratamiento de mantenimiento con la ciclosporina. También se relaciona al tratamiento de inducción. Y segunda pregunta, para evitar este tipo de reactivaciones con después efecto neoplásico, siempre más deberíamos ser cuidadosos, hacer un tratamiento a la carta basándonos sobre estudio de inmunocompetencia. Estoy pensando con lo que se hace ahora a nivel de inmunidad celular con citomegalovirus, torquetenovirus, para intentar etiquetar o detectar estos pacientes con mucho riesgo de Ujú. inmunodeficiencia y de desarrollo de complicaciones. Mm. Sí, bueno, en principio no se ha visto tanta relación con tratamiento de inducción, simplemente con inhibidores de la calcinurina por las vías que No, la activan zatioprina también. y con la zatioprina por las vías que activan el VEGF. Con respecto a si podríamos ver qué pacientes tienen más riesgo quizás de desarrollar el sarcoma de Kaposi, es cierto que quizás pacientes que tuvieran ya de base un virus herpes humano tipo 8 sería complicado quizás plantear a todos los pacientes como pacientes de riesgo porque la seroprevalencia de este virus es alrededor de un 30% en zonas del Mediterráneo. Entonces quizás serían demasiados. En cuanto a pacientes que quizás por pues otras características como un tipaje HLA específico y demás, quizás harían falta más estudios de la relación que tiene con respecto al desarrollo de sarcoma de Kaposi. Pero bueno, sería una opción a plantear a futuro, claro. Y en cuanto al screening, más allá de ir a técnicas tan avanzadas, yo creo que hay que recalcar también que es fundamental que enviarlos al dermatólogo, ¿no? Que a veces los pacientes no solamente se puede detectar Kaposi, que es más raro, sino mucho tumor Celular. escamoso, no melanómico, vasocelular. Y a veces en el magma de la consulta, que es tan compleja, a veces se nos olvida mandarle al dermatólogo, que eso es muy importante.
Sí, sí, totalmente, Julia. Vamos. Sobre todo en lesiones cutáneas, como no nos ayudan los dermas, yo no sé qué haríamos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, si queréis podemos ir cerrando. Estoy mirando, no veo ninguna manita levantada ni nada. Así que nada, a mí me ha gustado mucho. Muchísimas gracias a todas y bueno, a vuestras tutoras también, que están muy implicadas siempre. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo Nefroverenar. Nada, Pues muchas gracias gracias. a todas. Hasta luego. Chao. Gracias.